Mis amables amigos y hermanos, yo sé que lo habían estado esperando, el pastor Umaña con nosotros el día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Habían pasado unos 3 meses sin verle por acá. ¿Cómo está la salud? Bienvenido. Gracias a Dios, bien, feliz, contento de saludarle, pastor, No, igual. y de saludar a toda su iglesia, a toda su audiencia, y sobre todo bendecido, hermano, porque nos podemos saludar en medio de unas condiciones tan difíciles Totalmente de y acuerdo. volvernos a encontrar en este tema. Semana Santa. A ver, ¿qué fue? Porque es la segunda que pasamos medio encerrada. La primera fue encerrona. ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Cómo lo vio? La iglesia tuvo varias actividades, pastor, concentradas específicamente en el tema de tener un espacio a solas con Dios, pero sobre todo un elemento básico. Una Semana Santa sin Jesús no es Sí. Semana Santa. Sí. Así que promovimos al interior de la iglesia el que la iglesia tuviese un encuentro, un tiempo de reflexión, más que de reflexión quizás, la palabra reflexión a veces queda muy corta, quizás de encuentro real Sí. con ciertas realidades que golpean. Y creo que la Semana Santa que acaba de recién finalizar ha sido personalmente muy intensa, fue una semana intensa, muy intensa. Dios nos ha hablado de muchas cosas. Amén. Y esas cosas, dentro de esas cosas, pues en su momento las vamos a Mi compartir. pastor, hicieron el intento, se tiraron la campaña a la semana. ¿Cómo fue? Iniciamos con actividades presenciales normales, ¿verdad? Lunes y martes, oración, Amén. ¿verdad? Intensa oración. La iglesia ha asumido un compromiso muy serio con la oración, pastor. Es que no se puede hacer la obra sin la oración, es imposible. ¿Cómo se desarrolla un culto de oración en la iglesia? Básicamente el culto de oración, pastor, lleva 3 componentes. Ujú. La primera de ellas es estrictamente una actitud de adoración. ¿Ok? Una actitud de adoración. Ok. Entramos al altar de Dios, invitados por Él, no por nuestros Ujú. propios medios. Ujú. Le pedimos a la iglesia que se quite la ropa interna, que se desnude delante de Dios, Ujú. que se quite la careta. Ese término lo aprendí de un pastor de Miami llamado Vincent Valedon, que comenzó aquí con sí hace mucho tiempo. Mi negro, yo quiero desnudar mi carne, decía él. Esa palabra a mí se me quedó en la cabeza. Y es interesante, pastor, porque una persona desnuda en el sentido estricto de la Ujú. palabra no necesita andarse vistiendo, es Dios quien lo viste. Ujú. Porque usted entra con cara tal como está, en su estado, en su condición normal, sin andarse poniendo ningún rito, sin andarse poniendo ninguna condición, y mucho menos sin protocolo delante de Dios, sino que Dios en su esencia ocupa ese momento en el que usted está entrando a su altar para poder adorarle a Él tal como usted está, y Dios es el que lo viste. Así como Josué, el sumo sacerdote, ¿verdad? Que estaba visto con ropas sucias y Dios se las quita. En el desarrollo de la oración, ¿tienen un límite de tiempo o es pues lo que el Espíritu vaya dando? Realmente, pastor, tratamos de adorar 20 minutos, Ok. una actitud de adoración de Ok. 20 minutos, y luego entramos al grueso de la oración. ¿Qué sería eso? En la oración, pastor, personalmente le puedo contar tantas experiencias normales y no tan normales. Y paranormales. Y quizás no tan Sí. normales, no tan normales. Iniciamos quizás con una actitud de intercesión Ok. por las necesidades de las personas, pero de repente Dios cambia el diseño y pues parecerá a veces un poco absurdo, pero de repente Dios nos da alguna palabra que Él quiere compartir en ese momento y Pastor, la compartimos hay- a la hay- iglesia. amén. En ese sentido, y yo le he tenido pánico porque venimos de una iglesia bautista Ujú, y papá siempre nos decía en la iglesia, el día ujú. que un pastor suba al púlpito y no abra la Biblia, hoy sería y encienda la Biblia, zámpele una pedrada, Es decía el correcto. pastor. Es correcto. Entonces nosotros hemos tenido momentos lindos en nuestros cultos de oración, que son viernes presencial y sábado que viene grabado, donde digo, Señor, yo quisiera seguir en tu fluir. Yo quisiera seguir en tu fluir, pero le tengo miedo a la tradición. Le tengo miedo a... el pastor y para nos hizo venir para orar, vos, para eso oramos en la casa. Ese tipo de cosas. Pero ¿cómo lo maneja esa palabra fresca que viene cuando está en la oración? Y viene un texto, pues obvio, ¿verdad? Fíjese, pastor, que eso es lo anormal. Eso es lo que no está en el libreto, eso es lo que no se piensa, eso es lo que no está diseñado, no es parte de las luces, no es parte del humo, no es parte del show. No, es dejar que Dios, a través de la palabra, fíjese, con esto se lo voy a resumir. Estuvimos una semana intensa de ayuno y oración.
antes de la Semana Santa. Antes de la Semana Santa. Una semana completa de ayuno y oración. ¿Cómo va ese ayuno? Nosotros lo hacíamos en casa del amanecer al mediodía. Hay otra gente que se lo tira del amanecer, tipo el Ramadán. Sale el Nosotros sol, le se pone pedimos el a la sol. iglesia que lo haga completo, de 6 a 6, el que pueda. El que no pueda... De no sé 6 si- de la mañana a a 6 de la mañana. tarde. Es A que 6 de la hay, tarde. hay- Ok. hay hermanos que entregan a las Ok, 6 de la tarde ok. en el servicio. Agua. Agüita, cosas líquidas, porque al final entendimos que el ayuno no es desgarrar Sí. el cuerpo, Sí, no es así es, reventar así el es. cuerpo, Es calmar la reventar el carne. Sí, alma. calmar la carne. Es correcto, no es una karma del cuerpo. No es golpear el cuerpo, como la gente dice, golpea el cuerpo, que el cuerpo se humille, que la carne se humille. Y que la- otra dice, dale a tu cuerpo alegría. Sí, no, pues, Es correcto. Es correcto, pero al final lo que se busca en el ayuno, pastor, es entrar al altar de Dios y entrar en esa dimensión a la que no estamos acostumbrados por el corre, el día a día, por los eventos del momento, por las prioridades que la gente sienta, que el dinero, que la casa, que las compras, que el súper, que el transporte, etcétera, sino que es desnudar el alma en esa actitud. Y en esa semana fue una semana intensa de ayuno y oración, y ahí le enseñamos a la gente, por ejemplo, a orar con las escrituras, Amén. en las escrituras. Amén. Es decir, yo le dije a la iglesia, hablamos del Espíritu Santo. Es imposible estar hablando en lenguas cuando no podemos hablar la palabra de Dios. O sea, yo no puedo venir a impresionarlo a usted hablando en lenguas, poniéndole mis manos sobre usted, hablando en lenguas y salutaciones, si ni tan siquiera soy capaz de abrir la escritura, de abrir la palabra y de tener un encuentro con la escritura y que la escritura ministre mi vida, que la escritura me traspase como esa espada aguda que es suficiente para romper mis tétanos, mis ideas, mis comprensiones, mis ideas. En ese sentido, pastor, le enseñamos a la gente a orar con la escritura, a orar con la palabra. Entonces, de repente usted está en un culto de oración y Dios, ¿qué es lo que hace? Dios me refresca a mí la palabra. Así ¿eh? es. O sea, Así no es que es. yo vengo a agarrar una palabra, un invento y Sí. digo, hermano, prepárese que mañana usted va a Sí. recibir un cheque debajo de la almohada. Sí. Hermano, prepárese que cuando usted meta la caja, la tarjeta en el cajero le va a aparecer de $2,000, $3,000. No es esa irresponsabilidad con la que trabajamos. Es alimentar la palabra a través de la palabra. Amén. No se puede alimentar Amén. la palabra sin la palabra. O sea, la palabra que doy es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso no se puede dar una palabra de Dios si no tenemos contacto con la palabra. Hay que tener contacto con la palabra. Una persona desarraigada de la escritura, desarraigada de la palabra, va a andar diciendo cualquier cosa, menos palabra de Dios. O se le acaba la prédica. Yo lo he notado en mi vida ministerial cuando he distado de la lectura de la palabra por las múltiples ocupaciones. Ujú. Se seca. Es seca. Se seca. O sea, es lo mismo. Yo soy especialista con mis compañeros en analizar sus prédicas porque ellos me envían los bosquejos y me tomo el atrevimiento muchas veces de predicar. Mira, Casa Malguapa, le digo, voy a predicar el tuyo, pero bien, le digo. Y también ellos me dan grandes lecciones. Mi hermana me dice, mándame el bosquejo porque no llevé lapicero y no anoté. Pero sí he notado eso, que en estas etapas de desierto, aunque estoy escribiendo un sermón, si usted pues bien tiene a verlo por ahí, que habla de... el desierto habla, pastor, no me quiero perder dónde venimos. Hubo un científico francés que durante una década estudió el lenguaje de las dunas. Ajá, correcto. Dependiendo del Sí, sí. gramaje de la arena, Ujú. es el sonido de la duna. A tal grado Interesante. que cuando el viento pega de tal forma, usted sabe si está en el Sahara o está en la Catama, ¿cómo es el de allá en Chile? Porque dependiendo de lo árido, o sea, Dios habla en el desierto. Correcto. Correcto. Y cada desierto es diferente. No nos Cada va a hablar de desierto. la misma manera, nos va a soplar a los dos. Pero la voz de Dios se escucha conforme a mi conocimiento de mi entorno. Exacto. Porque cuando sopla, uy, los lobos, no, es la puerta. Sí, sí, Uy, sí. está temblando, no, es el respaldo de la cama. Entonces, vuelvo a donde vengo. Cuando uno dista de la palabra, como que está haciendo refritos de lo mismo. Yo hay pastores que los pongo, usted sabe que yo lo veo todos los domingos, lo monitoreo para ver Sí, si amén. todavía está ahí. Para ver cuándo viene para este lado.
Y digo yo, pero hay otros que yo monitoreo en otros canales también, como los nuestros, y a veces Sí. que digo, Señor, estaba mal, andaba carnalón, no había preparado. Por eso. Entonces, volviendo al punto, usted se refresca y da la palabra de la palabra de Dios. La palabra de la palabra. Ujú. Usted tocó un tema tan importante. Ayer justamente en el culto de la tarde, Dios me permitió predicar, pastor, sobre qué es lo que hace Dios en nuestros desiertos. Uy. Y le enseñé a la iglesia, por la ayuda del Espíritu, que Dios hace tres cosas fundamentales, basados en el libro de Isaías, capítulo 44. Dice, yo enviaré agua en el desierto. Yo enviaré agua en el desierto y en el sequedal. Wow. Ojo, una cosa, hermano, ¿por qué enviar agua a Dios? ¿Para qué? O sea, es decir, sí, el desierto es agobiante, el desierto es complicado, a nadie le gustan los desiertos, la gente le huye a los Así desiertos, es. nadie clama a Dios por una prueba, nadie le clama a Dios por un desierto, nadie le pide a Dios por eso. Pero ese es parte del diseño. Sí, sí. Es decir, seguir a Cristo está allí el desierto como un componente. Una nota aclaratoria para aquellos que somos cristianos evangélicos. Una de las cosas que dista del judaísmo al cristianismo es que el cristianismo lee el mal como el archienemigo de Dios y que se le revela a Dios. En el judaísmo, las dos cosas trabajan para su gloria, Amén, lo bueno y lo malo. amén. Nosotros siempre decimos, no, que Dios es lo bueno, pero lo malo es Satanás. No, también es Dios. También es Dios. Valga el comercial. Entonces decimos que envía agua. Envía agua. Dos, mire qué poderoso esto, pastor. Te enviaré de mi espíritu. Uy. No de mi espíritu. Uy. Enviaré mi espíritu. Ahí en el desierto. Señor, pero yo lo que necesito es dinero para resolver mi desierto. Lo que necesito es la salud para mi desierto. ¿Y tu espíritu para qué? Ah, es que solo mi espíritu es capaz de ordenar tu casa. Uf. Solo mi espíritu Sí. es capaz de ordenar tu mente cuando sentís que te vas a morir por lo que estás pasando. Sí, sí. Solo mi espíritu es capaz de sostenerte cuando no tenés a nadie a tu lado. Ufa. Cuando todos te abandonaron, es que esa crisis del desierto es personal, es Dios, usted. Amén. Por lo tanto, nadie más puede meter la mano. Fuera mano porque por eso hay cultos. Es decir, aquí es mi espíritu, es mi espíritu. El trato es con mi espíritu. Te envío agua para que no te mueras, porque el desierto no está diseñado para matarte. El desierto está diseñado para reverdecer, para que haya un renuevo de Dios. Y lo tercero, pastor, que es impresionante, dice, y enviaré mi bendición sobre tu renuevo. O sea, quiere decir que en el desierto, que son es donde realmente nos vemos, Sí. cómo somos, Está hermano. garantizado. Sí, después de una gran podada que Dios le ha pegado al árbol, Ay, cortando ay, qué las ramitas sí, que no estaban sí, bien, sí. cortando y dejándolo chulón y pelón. De repente aparece ese retoño, ¿va? ese retoño, ese Como renuevo de Dios. Cojuyo. Escojudo, cabal, exactamente. Pues de esas cosas pequeñas se quiere glorificar Dios. Amén. Entonces, en el desierto, pastor, lo que Dios hace es preparar nuestra vida para la alabanza de su gloria, hombre. No para que nos sintamos más grandes. Todos los que hemos pasado por desiertos en esta vida no es para que digamos el especial de Dios. Oh, ahí está el preferido de Dios. Ahí está el selectivo de Dios, con quien Dios más habla. No se trata de nosotros, se trata de Él. Es decir, es Dios sentándose en el burro más burro de los burros. Es Dios sentándose en el inútil más inútil de los inútiles. Esa percepción no se puede llegar a tener mientras no se pase por el desierto. Amén. Hay que tener esa percepción. Por eso hoy tenemos gente que habla bonito, pero no habla palabra de Dios. Gente que se para en un púlpito, prepara, condiciona todo, alista todo, menos lo que Dios quiere Y decir. tienen redoble. Y es complicado, Yo es he tenido complicado. amigos que me dicen, bueno, he estado con ellos, ¿no? ¿Dónde está el piano? ¿Por qué no suena el piano? ¡Que suene el piano! Y yo les digo, y tengo pastores como mi pastor, el pastor David, que cuando uno va a hacer la ofrenda o a hacer algo así, cae en el piano. A mí no me pongan. Y digo, ¿qué pasa? O sea, sí tenemos los dos extremos. El acondicionamiento y la palabra, que no tiene comparación, pastor. Yo le comentaba esto fuera de cámara al pastor Umaña. Estaba en casa el día domingo después de esa batalla de 7 días. No la peleamos sola, somos un equipo. No es que el pastor donde está, esté tranquilo que todo está caminando. Amén. Nosotros estamos presentes, tras bastidores, presentes, lo que sea. Pero después de 7 días, uno llega a su casa y desnuda su carne, como le decía el pastor, y dice, no soy lo que debería ser.
No sé cómo Dios tiene misericordia de esta congregación o de mí para permitirme estar frente a una congregación que son sus ovejas. Y entra en esa crisis, en esa espiral que muchos profetas del Antiguo Testamento estuvieron, muchos apóstoles del Nuevo Testamento y muchos que hoy lo vivimos. Y un pastor estaba orando. Se ora a Dios. Se ora a Dios. Mucha gente dice, yo no creo en los pastores. Les felicito, porque el día que creen en ellos va a terminar en el infierno. Usted tiene que creer en Dios. Pues este hombre estaba hablando, le decía a mi pastor, y de repente dije yo, si ese hombre está diciendo la verdad, que mencione mi problema. Yo arreglando ropa en mi casa, en mi cuarto, así. Ni le voy a decir ni cómo estaba vestido. Y lo menciona, lo mencionó, no habían pasado, yo como retando a Dios, diciendo, hoy resulta, vea uno aquí todo achicado, poner la palabra que quiero decir, y lo menciona. Qué bello es recibir agua, su espíritu y la bendición, en el la bendición sobre el renuevo. Ufa. Son tres cosas, pastor, Sí. que el diseño de Dios están ahí. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Es que estamos mal acostumbrados a un Cristo. Yo le decía, dejen de hablar de resurrección, hombre. Si tan siquiera ustedes han resucitado. Yo le digo, mi sermón de ayer fue así. Escuché su mensaje el Así día fue al de- revés. Pues Sí, ni vos qué. No entiendo cuál pastor al final vendría a ser lo que me estorba para conocer a Jesús de verdad. ¿Soy yo mismo? Yo creo que sí. A mí, si me lo pregunta ahorita, se lo digo, en ese pensamiento de ayer disfruté tanto y se lo recomiendo. Todas las noches del domingo, de 8 de la noche en adelante, son las dedicadas a Dios, aquí en Radio Bautista. Y el Colocho está a cargo ahí, el Colocho. Y qué bonito escuchar gente de Santana de Huachapán dedicándole alabanzas al Señor. Amén. ¿He Pues yo escuchado? venía alabando en el carro. Sí, sí. Tomé mi carro y manejé por 1 hora. No había tráfico ayer. Era, para aquellos que están viendo en diferido este programa, estamos cerrando Semana Santa. Brother, esa experiencia que muchos la han vivido, yo la quisiera vivir todos los días, porque Dios va punteando Sí. todos los errores Sí. que uno tiene. Entonces, el impedimento mayor para ver la resurrección y ver a Dios, llegamos a la conclusión, somos nosotros, bro. No es la suegra. No. No es la mujer, no es ni el trabajo, ni el tampoco jefe. el presidente, brother. O No es sea, el gobierno. No, somos nosotros. Yo, Es la cantidad de situaciones, pastor, que no advertimos porque no las queremos solucionar. las queremos ver. No las queremos ver. Estando quizás en uno de los días más confrontativos. Yo sé que iba a decir más perros, pero está bueno. Valga el equivalente, ¿verdad? Es la equivalencia. Me dice el Señor, agarré el teléfono. Cuando yo le digo, me dice el Señor, pastor, no estoy diciendo que Dios, Sí, sí. es decir, no me va a interpretar como que, Sí, como que le hablan directo. el ungido de Sí, Dios. ¿verdad? sí, No, sí, no, sí. no. El Señor me indujo en ese momento, me dice, agarrar el teléfono. Yo tenía más de 20 años de no hablar con una persona por teléfono, un hombre que yo lo conocí hace 20 años en la zona de Oriente. Yo trabajé mucho en la zona de Oriente, pastor, el inicio de mi ministerio, porque Dios me permitió levantar un seminario de Amén. formación allá en San Miguel. Amén. Entonces, pero con los pastores proféticos Sí. y apostólicos, Sí. que no es un área que a nadie le gusta trabajar con los hermanos porque dicen que son muy cerrados y por lo demás. No son cerrados. No es que sean cerrados. Lo que sucede es que hay que explicar bien la Biblia. A ellos les encanta que les enseñen, a ellos les encanta los maestros, el ministerio de maestros. Entonces fue una experiencia lindísima. Agarré el teléfono y le digo al pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me dice, bien, atravesando un desierto. Le habían detectado una enfermedad terminal, Hijo. increíble, y yo le estaba hablando para que oráramos juntos, Y le digo yo, hermano, de verdad, no sabía. No, pues sí, tiene 20 años de no hablar. ¿Cómo me va a dar cuenta? ¿Cómo me va a dar cuenta? Y le digo yo, pastor, ¿pero cómo se siente usted? Yo estoy bien, pastor. Acabo de terminar de predicar. ¿Y qué predicó? Le digo, el renuevo de Dios. Y ese hombre, en 3 palabras, un hombre que apenas ha estudiado 4º grado, pastor, me dio una exégesis de cómo Cristo es el renuevo de Dios. Wow. Cristo, aquel que fue roto sus hombros en el madero y sus manos traspasadas y que Dios lo exhibió públicamente con esa vergüenza.
para renovar en él un pacto que había Wow. sido roto. Ese tema de la vergüenza es poco predicado. Es poco predicado. Hablan del dolor, pero de la vergüenza. La vergüenza, sí. avergonzar a su Hijo Jesucristo, Sí. exhibirlo en la expresión máxima Sí. de la vergüenza, pastor. ¿Qué es lo que uno pasa cuando está en el desierto? A uno le da vergüenza Sí. todo lo que uno es, pastor. Ujú. Uno se da cuenta quién es Sí. realmente No, delante de Dios. terrible. Y uno dice, qué bárbaro, este soy yo, Señor. Hasta se premia. Sí, y Dios dice, sí, eso sos. Sí, sí, Y aún así pienso Sí. en ti. sí. Y aún así te amo. Amén. Y aún así quiero que sigas trabajándome. Ujú. Nunca te he desechado, nunca te he marginado, nunca te he visto de menos. Siempre he querido dignificarte. Amén. Y a las 9:30, pastor, mi corazón fue quebrantado por esa palabra de Dios. Traspasó esa palabra en la boca de ese hombre de 4º grado. Un hombre a quien yo le enseñé. Hoy él me estaba enseñando a mí. Wow. ¿Y qué aprendí, pastor? Aprendí que no se trata de quién soy yo. Ujú. Se trata de quién es él. Amén. De quién es él. Ujú. Y es ahí donde quizás a veces se vuelve importante la reflexión para los que nos escuchen. No existe en la Biblia un tan solo pasaje en donde Dios se niegue a asistirnos. Ujú. Cuando Dios le daba la espalda a Israel, no era porque él se había olvidado de Israel. Era porque él quería que Israel supiera quién era Dios Wow. y quién era Israel Ujú. sin Dios. Me gusta aplicarlo a la vida de hoy. Me encanta. No es que Dios me dio la espalda, es que quiere que le conozca como Es Él que le es. conozca como él es. Sí. Y esa ausencia, pastor, esa desesperación que toma el corazón humano cuando se siente como que Dios no está. Ufa. Como Bueno, que, alguien lo habrá sentido en el amor para que entienda que Exacto. ese momento o esa llamada que no llega, esa llamada ese que no mensaje llega. que no cuaja, esa persona que no contesta. Uy. Y ese pastor al que yo le hablé, le hablo el sábado recién pasado, una semana después, Ujú. y le digo, pastor, ¿cómo está? Terminando de predicar. Y le digo yo, ¿qué predicó ahora? Porque me encanta, hermano, a mí me encanta oír, a mí me encanta oír sus sermones. Yo Gloria a escucho, Dios. yo escucho sus No me sermones. lo está Yo trato siempre de escucharlo. No, gracias, igual. Y le he enseñado a mi familia y le he dicho a mis hijos, el mejor predicador no es el que habla mejor, no es el que, no, es quien traslada fielmente Sí. el mensaje que Dios Sí. le ha dado, sin importar que la institución, la organización, la estructura no entienda lo que se está hablando, no entienda lo que se está diciendo. Pero esa fidelidad a la palabra es lo que caracterizaba a los profetas en el Antiguo Testamento. Y cuando escuché al hermano que me estaba contestando, le digo yo, acaba de predicar, sí. ¿Y de qué predicó? Acabo de predicar del renuevo en la segunda parte. Amén, gloria a Dios. Y quiero contarle algo, pastor, me dice. Acabo de venir de predicar. Mi esposa me tiene los exámenes médicos que me tomé hace una semana. ¿Y qué pasa, pastor? ¿Qué pasó? No ha pasado nada. El Señor, mi Dios, me ha restaurado. Bueno, man. Dios me ha sanado. Pero permítame, pastor, me encantaría que conociera a este hombre. ¿Sabe quién es este hombre? Este hombre, pastor, es un padre de familia que hace 29 años iba a ser demandado por el Estado por negarse a autorizar una transfusión de sangre en el Hospital Blum. Estoy hablando de un hombre que en los titulares del diario apareció el padre del año, el peor padre del año, por haberse negado a una transfusión de sangre por precepto de su conciencia y de su fe. Y ese hombre, del que le estoy hablando, es un hombre que llegó al Hospital Benjamín Blum, en donde el niño se lo entregaron muerto, literalmente muerto, y le dijeron, es su responsabilidad, lléveselo. Él se lo ha llevado a su iglesia, lo ha puesto en el altar y le dijo al Señor, a pesar de que ese niño no esté respirando ahorita, yo sigo creyendo que tú eres un Dios de vida. Y yo sigo creyendo que vas a levantar porque me has dicho y no vas a avergonzar mi fe. Y ese niño, pastor, en menos de 15 minutos, expulsó de su interior. No me pregunte qué cosas porque ni las quiero saber. Hoy tiene 22, 29, 30 años ese niño de vida. Es un pastor en Oriente. Wow. Y me dice, pastor, Dios nunca va a dejar de ser fiel. Amén. Jamás. Amén. Usted puede pasar por sus peores momentos, pero la fidelidad de Dios. Con ese hombre es el que estaba hablando. ¿Qué quiero decirle con esto al pastor? Es que Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Amén. Nunca. Amén. Pueden tenernos la pata sobre la cabeza.
pueden tenernos derrotados quizás en la parte ya más terminada, Tipo Ben-Hur. tipo Ben-Hur, con la crisis sobre Sí. nuestra cabeza, y Dios siempre se va a glorificar. Amén. Y Amén. cuando Dios se glorifica, que es parte de todo diablo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, no para decir, voy a pedir permiso. Ujú. Yo soy Jehová tu Dios, Amén. Amén. tu restaurador, tu sanador. Y hermano, a mí me encanta cuando Dios se sienta sobre el círculo de la vida de nosotros. Porque nos dice, yo soy tu Señor también. Así es. Es decir, y ahí, pastor, es donde tenemos que renovarnos. La renovación no va a llegar en un centro comercial. Agua, su espíritu. Y la renovación. bendición sobre nuestro renuevo. Ujú. Agua, su espíritu y la bendición sobre mi renuevo. ¿Por qué sobre mi renuevo? Porque después de la gran porraciada que uno ha pasado, la gran crisis, son poquitas las cosas que le quedan. Sí. Le queda Lo que vale la pena. lo que necesita Sí, para sí. vivir. Pastor, Sí. lo que necesitamos para vivir es vida. Así es. Es vida. Ujú. Y cuando la iglesia comprenda que la vida solo puede venir de Dios, entonces va a dejar de andar hartándose café. Vamos a tomarnos un café, dice Sí, la, sí. la gente, para olvidar la pena. Vas a dejar de andar tomando café para olvidar la pena, porque el espíritu está ahí sosteniéndote. Entonces ordenas las ideas, el espíritu se siente rejuvenecido y llegamos a un punto, pastor, donde se quiebra toda acción del enemigo que se haya entablado en contra de uno. Esa es la vida de oración de la iglesia hoy. ¿Cuál sería el primer paso para conocerla o para volver a ella? La primera, quizás, yo no le llamo recomendación, pastor, quizás la primera cosa es que tenemos que encontrarnos con la palabra de Dios. Es que esto es básico, pastor. Es básico. Perdóneme la insistencia, pero necesitamos amar la palabra. Es que hay que amar la palabra, no como esa norma, no como ese catálogo que me enseña a mí no tirar piedra, no odiar a mi hermano. No. Es la palabra viviente de Dios que activa mi fe. Luego de entrar en contacto con la palabra, entro en contacto con el Espíritu. ¿Y cómo entro en contacto con el Espíritu? Sencillo, pastor. Mi actitud delante de Dios me pone como candidato para que Dios actúe las cosas que yo no puedo hacer en mis propias fuerzas. Y de repente usted está orando en sus peores momentos. Así es. No porque esté desesperado, pero también está orando cuando todo va bien. Le acaban de pagar lo que le debían desde hace 3 meses y usted lo primero El que hace no es solo le devolvieron lo que le tenían retenido en el Ministerio de Hacienda durante años. Usted va contento por el resultado médico. Pues sí, pero ¿y entonces dónde está Dios ahí? Pues, ¿dónde está Dios ahí? Es que Dios no está sentado en el trono de gloria solamente cuando estamos en el desierto. Dios también está sentado en su trono de gloria cuando no estamos en el desierto. Cuando vamos por buen camino. Cuando todo va bien, cuando todo está bien. 40% de la iglesia americana, según el pastor Chip Ingram de Los Gatos, California, ha dejado de asistir a su adoración normal. Y afirman los estudiosos que no volverán. ¿Cuál es su lectura? Pastor, qué importante es lo que usted dice. ¿Sabe usted que el impacto de la pandemia en el mundo es un fenómeno digno de interpretar como conocedores de la Biblia? Pero en nuestro país, el fenómeno impacto de la pandemia en la espiritualidad de nuestra gente se ha evidenciado en 3 aspectos. Número 1, tenemos a una iglesia miedosa, con una enorme y carga de miedo. Todo el mundo tiene miedo y hoy tiene miedo más. Y ese miedo ha logrado tener el control de cada una de las familias y de cada una de las congregaciones. Miedo a la iglesia porque pareciera que a la playa no le tienen miedo. Es correcto. Le tienen miedo a la muerte en todos lados, Menos en la playa. menos en la playa, menos en los centros comerciales. Es decir, hay un miedo generalizado de que en la iglesia va a pasar algo. En otro lado no, pero en la iglesia sí. ¿Perdió el miedo? Vamos a dar esa interpretación. ¿Perdió el miedo? ¿Los teníamos los pastores atemorizados? Si no veniste va a ir mal. Y hoy se dieron cuenta que después de un año, pues les va como les tiene que ir. Lo que sucede, pastor, es lo siguiente.
Fíjese que la pandemia lo que hizo fue acorralar, encajonar Ujú, la espiritualidad de la iglesia. ujú, Y quiero ser bien honesto, yo le doy gracias a Dios por las iglesias, las obras, bueno, la iglesia que estuvo manteniendo el mensaje ujú. a través de las redes. Nosotros fuimos una iglesia Sí, que señor. no dejamos de transmitir, Sí, señor. ustedes Sí. también, y todo lo demás. Pero esa actividad, pastor, perdóneme, desde mi perspectiva, sí fue buena, Ujú, pero no fue suficiente. ujú, No fue capaz de romper el miedo en las estructuras de la gente. ujú, La gente estaba oyendo palabras, pero estaba atemorizada. ujú, Es decir, eran los soldados de Saúl oyendo al gigantón que les estaba Ujú. gritando, denme uno, y nadie se atrevía. ujú, ujú, Nadie se atrevía. ujú. Entonces nosotros hacíamos lo que Saúl hacía, entretengamos, veamos cómo la gente se mantiene. Es decir, pastor, a veces es un Sí. poquito complicado esto explicarlo porque la sensibilidad espiritual nuestra es bien delicada. Pero yo alabo la gloria de Dios porque estuvimos transmitiendo, Ujú. estuvimos enviando mensajes, sí, pero lo estábamos haciendo como para decirle a la gente, decir, aquí estamos, Ujú. no estamos de espaldas, Ujú. no nos estamos escondiendo, Ujú. pero aquí estamos. Pero eso no fue suficiente. Ujú. La gente seguía aún en una condición espiritual que aún continúa. Así es. La A mí gente- me sorprende, pastor. la Dos gente no está eventos. viendo. Semana Santa, por supuesto, que ya se desbordó, vimos todas las fotografías, pero antes de todo esto, yo estuve haciendo una boda allá por los planes de Renderos y me asustaba ver ahí no cabe un carro. Y desde que me paré porque iba a hacer la boda, me pasé tomando un atol y me comí un elote con limón. Y cuando paré, ¿qué tal, pastor? La foto con el pastor, los hermanos del Taber. Aquí, vea. Y la iglesia, ya. Pero sí, dije, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Quién falló? ¿Fuiste tú? Fuimos nosotros. Bueno, gracias a Dios, nuestro gobierno no se nos ha prohibido nada. Yo tengo amigos en los Estados Unidos que dicen, te puedes congregar, pero no vayas a cantar. Y otro teólogo bien conocido que dijo, ustedes me tienen sin cuidado y yo voy a abrir y es mi derecho, my right, y no me importa y te vamos a meter preso, pues métanme preso, pero entonces, ¿quién falló? Yo no sé si teníamos sí. atemorizado a la gente. Yo me crié en un hogar de un pastor donde se me decía, ay, si no vas, ya vas a ver. Y me di cuenta que el templo, con el respeto que merece, es una herramienta, pero no es el fin. En sí mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el gran templo, el gran... ¿Y para qué? Luces y pantalla, ¿y para qué? Todos ahí. Y no no sirvió cambia nada. a nadie, a eso, güey. Y no cambió nadie. El miedo, pastor, quizás para comprensión, afinar un poquito más el concepto, no es que necesitábamos romper las reglas. No. Es que no se trataba de un estado, de dónde está la iglesia hoy, si está en casa o está en el templo. No, es que la puerta del miedo le ganó la batalla al poder de la palabra. La gente estuvo en su casa, pero no estuvo conectada con la palabra. Aquí estamos porque aquí nos tienen. Sí. Aquí estamos porque Sí. pero yo quisiera estar. No fue como en la noche de la muerte de los primogénitos. Es correcto. ¿Ya? Usted lo dijo. Enciérrense. Exacto. Oren, coman todos. El encuentro Sí. con el Cordero Pascual. Wow. Es decir, compartamos a Cristo Sí. hoy Sí. en familia. Porque la pandemia no fue diseñada como a veces la hemos entendido, ¿verdad? Que era para destrucción y todo lo demás. No. Esta oportunidad nos ha servido para demostrar de qué estábamos hechos. Totalmente de acuerdo. Y la iglesia ahora más que nunca debe entender que necesita fortalecer un renuevo con el Espíritu porque era una caja. Pastor, ¿vacuna o no vacuna? Desde la perspectiva médica, yo no vería ningún inconveniente, pastor, que los hermanos se vacunen. Es decir, no vería cuál sería la antítesis para no hacerlo. Hemos estado mezclando temas apocalípticos con vacuna. El chip, el sello de la bestia. Y hay muchos que están especulando y yo soy más cobarde. Yo digo, miren, principio de interpretación bíblica. Si la Biblia calla, yo me voy a quedar callado. Sí. No puedo opinar sobre algo que no sé, mucho menos especular. Pero si hacemos un paralelismo entre lo que la lectura apocalíptica nos dice y lo que va a ser posible con el pasaporte sanitario que ya está implementado en New York y en otros lugares,
donde si no tiene la cartilla, perdóneme, al igual que su mascota, no puede circular, tiene que tenerlo, no puede comprar, no puede entrar a un súper, no puede subirse en un avión, no puede andar en autobús porque no tiene el sello en la cartilla. Sí. ¿Cuál es su opinión de eso? Mi opinión es la siguiente, pastor. Mientras la iglesia no entienda que no somos un ente comercial, es decir, si yo lo veo desde la perspectiva comunitariamente o cósmicamente comercial, pues yo soy parte de ese sistema, ¿verdad? Si me debo al comercio, me debo al dinero, me debo... Ok, entonces me preocupa estar bien con el sistema. Pero si he entendido que yo, a pesar de no tener esas capacidades de relación comercial, soy capaz de sostenerme porque es Dios quien me sostiene, entonces no entro en crisis, no me preocupa eso. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a vivir, como dijo Pablo, con poco y hemos aprendido a vivir con mucho. Hemos aprendido a vivir a pesar de que el banco no nos autorice un préstamo. Hemos aprendido, hermano, chineando la deuda. La iglesia lo sabe. Hemos comido, terrible, pastor, a la puerta. Nos han ido a dejar la comida sin andar pidiendo. Este año hubo menos torrejas, la verdad, y jocotes. Un saludo. De verdad. Es decir, aquí se cumple la palabra en el sentido que si somos parte de este sistema y respiramos este sistema y vivimos en este sistema y entramos en crisis porque no estamos de acuerdo al tenor del mundo y estamos ahí y queremos estar conectados con los parámetros que el mundo da, andar a la moda, andar en el dilema. Es lo que le decía ayer. Es decir, yo le dije, mire, qué maldición es el espejo y qué maldición es la báscula. Es correcto. O sea, se lo digo. Sí, señor. Yo que he tenido sobrepeso toda mi vida, pareciera que ellos rigen mi día. Y si ese numerito se pasa a 3 libras, usted anda abatido que no se quiere poner traje porque me siento así. Mire, ¿quién define mi día? No la palabra, no la oración, no sus amigos, no su familia. Simplemente, la palabra de un ser humano me define mi día. Un sistema, pastor. Una crítica. Es todo un sistema conglomerado. Ahí sí se cumple la palabra apocalíptica. Ese cosmos creado que tiene su propio señor que se llama Mamón. Sí. Y el que está esperando que todos estén de rodillas delante de él. Por eso ningún sistema, si Dios no está ahí, es perfecto. Todos los sistemas son imperfectos, incluyendo el sistema del comercio mundial. Aún ese sistema. Por eso el reino de Dios en la vida de un hombre cambia ideas. Así es. Y usted ve que, pastor, que podemos vivir, y los años que Dios nos dé sobre esta tierra, podemos vivir perfectamente, aunque todo esté en contra. Así es. Es decir, somos camaleónicos en ese sentido. Mejor nos tomamos un buen consomé de garrobo, pastor, disfrutamos la vida, alabamos a Dios. No pueden comer huevos de tortuga. Huevos de tortuga, no hay, pero sentarnos con la gente, disfrutar las 6 pupusas que hagan en la casa o las que llega la señora a vender. Darle gracias a Dios porque mi casa solo es de una planta o es de 2. No tengo que estar estandarizado a la que la gente me diga. Mire, qué cool, qué lindo, qué nítido. Mire, todo eso a mí no me preocupa. Me preocupa que Él me envíe mi agua siempre, que Él me dé de su espíritu y que Él renueve mis renuevos, bendiga mis renuevos. ¿Cómo ve la iglesia cristiana evangélica salvadoreña en una década? De aquí a 10 años, la iglesia evangélica va a tener al menos 2 características. Pastor, la iglesia va a carecer desafortunadamente de esa base bíblica, producto del descuido que la iglesia está cometiendo de no honrar la palabra. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero cada día es más el contenido flojo que se está distribuyendo en la vida espiritual de la gente. ¿Hemos cedido mucho terreno al mundo? Le hemos cedido terreno a todo y le hemos restado importancia a la palabra y al espíritu. ¿Puede un sexy pastor tener palabra y tener comunión, tener revelación? Es que un pastor puede pararse en un púlpito en chancletas, en chor, con saco, sin saco,
con barba, sin barba, porque no hay en la Biblia un requisito sine qua non que lo equipe para dar esa palabra. El requisito sine qua non que exige la Biblia es que ame la Escritura, ame al Espíritu y que en esa dimensión sea fiel al traslado de lo que Dios le da. Por eso usted tiene grandes predicadores cuando empezó el movimiento evangélico, por ponerle un nombre, allá en la zona de la costa, donde aquel famoso pastor que no sabía leer y escribir, pero que se paraba en el púlpito con sandalias y de repente comenzaba a predicar milagros de Dios y comenzaban a suceder cosas en la perla increíbles donde la gente llegaba a buscar del Espíritu y se derramaba. Mi abuelo tuvo la oportunidad de tener contacto, mi abuelo maternal, de tener contacto con esas experiencias. Pero ¿qué es lo que lo habilitaba a ese hombre? ¿Era su camisa? ¿Era su corbata? ¿Eran sus sandalias? ¿O era la disposición de su corazón de ser fiel a la palabra? Pastor, de aquí a 10 años, si la iglesia no recapacita, que tiene que volver al diseño original, a las cosas pequeñas, no necesitamos, pastor, no necesitamos más que entender que Dios se glorifica en cosas pequeñas. Nosotros queremos lo grande primero, pero no nos gusta lo pequeño. Perdimos lo básico, ¿no? Perdimos bueno, yo la soy base. así. A la hora de comer, interpreto la comida por la porción. Y ese es un grave error, porque me he perdido de buenos manjares porque veo muy poquito. Entonces prefiero mejor el bulk. Y tal vez el chef estaba en el poquito, toquecito que le pegó la esencia. Lo poquitito, lo que se disfruta. Yo creo que eso es interesante. Y qué bueno, pastor. Yo bendigo su vida en el nombre del Señor, porque creo que, y se lo digo, he notado en su estilo de predicación cómo usted está honrando más la Biblia. Y créame, pastor, que una persona que honre la Biblia se puede equivocar en varias cosas. Sí. Pero cuando honra la Biblia, Dios termina respaldando su palabra. Amén. Y como Dios lo que respalda es la palabra. Así es. Entonces usted ve el respaldo de Dios en la palabra. Lo que usted experimentó el día de ayer con ese hermano que usted dice que usted dijo, bueno, ¿y cómo es esto? Sí, yo no lo entiendo. Y de mala gana, porque estaba frente al televisor. Pat Robertson de Club 700 hizo algo similar con mi padre hace muchos años. Estamos en la iglesia de la Sultana, nunca se me olvida. Y el pastor general Bautista, hueso colorado, que tenía un problema de visión en uno de sus ojos. Y él estaba orando y Pat Robertson dijo en la televisión, si tú eres este hombre, pon tu mano en el... Literal, nuestro pastor fundador. Y ese día le voló la cabeza a ese hombre, de tal manera que su fe en este mundo de los milagros arrancó, para mí, en un estado malcreado, en un estado rebelde, en un estado, no sé ni qué decirlo, de un domingo después de toda una semana de estar en actividad. Jamás creí que Dios me tomara en serio. Porque yo no estaba tomando en serio al predicador. Esa fue para mí la sorpresa. Y oí cosas muy buenas y oí cosas lindas. Hubo un hombre que nunca estaba... Bueno, y este hombre está pasando por un proceso familiar que para qué lo voy a mencionar. O sea, no califica, vaya. A mis ojos ni a nadie no califica como yo no califico a los ojos de nadie. Entonces dije, mucho menos ahora. Y viene un hombre que dice, yo he traído a mi mujer a esta iglesia por 11 años. Y cuando no la traía yo, la traía a mi hijo, es un cubano, y me iba para mi casa. Hoy no había quien la trajese. Y ella me dijo, entra, Dios te va a dar algo, entra. Y ese hombre da testimonio de su sanidad ahí, no oía. Y ahí estaba escuchando. Pues en ese momento digo, Señor, qué bravo sos, respaldás tu palabra. El hombre estaba dando bendición. ¿Por qué descalificaron a Juan el Bautista? Uy, por su apariencia, su mensaje. Por su apariencia. Sí. Por su apariencia. Pero cuando Jesús entra al escenario, dice, ustedes descalificaron a Juan por su apariencia. Sí. Pero sabían que el mensaje que él tenía era del Padre. Sí, él venía preparando mi camino. Hoy nosotros descalificamos con mucha facilidad, porque el pastor no habla como nosotros queremos que hable. Su servidor ha sido criticado fuertemente porque a veces de repente a mí se me sale una palabra ungida como vieja aguada o como de repente pues el Espíritu me da una palabra como por ejemplo viejo, sos un gran sinvergüenza, pícaro, aguado y todo. Son palabras reveladas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y cuando yo digo las palabras, dice la gente, uy, qué anticuado eso, qué feo se oye en la boca de un predicador que está en una cámara de televisión. Yo he tenido amigos muy cercanos
o amigos de la madre de mis hijos que me han dicho, ay, no, es que usted es muy confrontativo. Con bojera, ¿vale? Con bojera. Ahí está el efecto de la palabra. Por eso, el diseño de Dios para nuestra vida, pastor, es que la iglesia tiene que amar la palabra. Ujú. Y ahí nos volvemos responsables nosotros, los pastores, los líderes, en que la iglesia ame la escritura. Ujú. Yo me crié en la iglesia Misión Centroamericana, Amén. porque ahí nací en la Sí. Misión Centroamericana. Mi padre, un pastor de la iglesia Misión Centroamericana por 49 años. Wow. Mi familia, todos venimos de la iglesia Sí. Misión Centroamericana. Ahí nací, pastor. Fui formado en escuela bíblica, en la prejuvenil, en la juvenil, hasta que Dios me llamó al ministerio. Pero ¿qué es lo que me enseñaron a mí? Hijo, ame la palabra, ame la escritura. Luego que yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo produjo en mí Ujú. lo que en mí iba a producir, porque no necesariamente lo va a producir en alguien más. Ujú. Él quería producirlo en mí y en mí lo Ujú. produjo. Cuando yo tuve el encuentro, o el Espíritu me encontró a mí en mi condición de necesidad, entonces nunca me dijo el Espíritu, vaya, hoy la palabra pasa a un segundo Ujú. nivel y yo... Quédate con el Espíritu. Y hoy quédate Bien con el Espíritu dicho. y anda haciendo todo lo que vos querrás porque Bien dicho. por este Espíritu. Entonces no, lo que vamos a tener es un montón de gente que anda deseando buenos deseos, pero no anda, Sí. no anda dando palabra de Sí. Dios. ¿Qué me dijo el Espíritu a mí Ujú. cuando me confrontó? Vas a honrar mi palabra, Ujú. porque mi palabra es primero. Amén. Mi palabra es primero. Y sin palabra, el pueblo, por eso la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así es. ¿Y por qué se desenfrena? Porque no hay Ujú. palabra de Dios. Ujú. Entonces de repente ve la gente turbada, pastor. Ujú. Hablando bayuncadas. Esa palabra me gusta. Es decir, ve turbación en la gente Sí. y la gente anda más ocupada en cómo se va a ver la silla, Sí. en que el pastor se vea en Sí. el perfil más Sí. nítido, que le aparezca el diente y que le brille Sí. le aparezca ahí y que de repente vaya todos los chicos, vengan, hoy vengan, salgan aquí, la Sí. familia, la gran familia, la santa familia, el santo pastor, ese tipo de imágenes riñen con el Evangelio. Sí, totalmente. Jesús, siendo rey, siendo Señor, su preocupación fue la fidelidad a la obediencia de lo que el Padre le había enviado. Amén. Y le dijo al diablo, ninguna de estas cosas que me ofreces me importa. Sí. Ni imagen, ni poder, por cierto, el poder entontece Ujú. y el poder enferma cuando no es entendido desde la perspectiva de la palabra, ni el dinero. No me interesa nada de eso. Me interesa la fidelidad a lo que Dios me ha enviado. Amén. Y hoy, pastor, es cuando la iglesia de aquí a 10 años debe de entender que si es fiel a la Escritura, va a tener más milagros al interior. Amén. Van a haber más milagros en la familia. Ujú. Van a suceder lo que se conocen aquellas implosiones del espíritu en la Ujú. familia. ¿verdad? De Ujú. repente usted ve a la persona, al esposo, a la esposa cuarta. Ujú. Ya No que, turbados. No turbada. ¿verdad? Mi pastor, No se enferma. parece mentira que nos tiramos casi 50 minutos sin hacer una pausa porque la charla ha estado muy amena. Esto debería ser más seguido. Y siempre el pastor Umaña me pega el sablazo. ¿Qué pasó? Pues cuando nos echamos una platicada. Pero algunas palabras finales para nuestros televidentes, pastor. Hermanos, solo déjenme decirle algo. No hay hombre, no hay persona humana en esta tierra que pueda darte lo que Dios te puede dar. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda restaurar a El Salvador. El único restaurador de la vida y de la nación salvadoreña se llama Jesús de Nazaret. Por eso a él hay que honrar. Y bendecimos su vida y bendecimos al pastor Muchas Tony, gracias. a la iglesia. Tenemos un gran amor a esta obra. Gloria a Dios. Solo he tenido la oportunidad de predicar una vez en Vamos a este repetirlo. púlpito. Conozco ahora cómo Dios lo ha usado con este diseño nuevo. Sí, primero Me Dios, que- encanta eso de la oración que Amén, hicieron, pastor. amén. Bendigo su vida Amén, increíblemente. gloria a Dios. No sabe los milagros que están sucediendo Amén. ahí. Cuando la gente pasa, pone eso. No es un acto de locura, Sí. no son actos de fe que Amén. Dios respalda. Amén. Y cuando yo vi que usted estaba transmitiendo, dije, Señor, bendice, porque iban a suceder milagros increíbles que le van a tapar la boca al diablo, porque el Señor es experto en eso, en avergonzar al diablo. Totalmente Así de que acuerdo. Dios le bendiga, pastor, y que Gracias. Dios bendiga. a El Amigos y Salvador. hermanos, ha sido una charla maravillosa. Hemos hablado de todo, de nada. Y ¿sabe qué es lo bueno? No hablamos de política. Hablamos de la palabra. Y lo único que permanece es la palabra. Por eso cierro el programa como siempre lo hemos dicho. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias
y hasta la próxima.